Queremos pronunciarnos el día de hoy, la directiva de la Asamblea Nacional, su primer vicepresidente Freddy Guevara, su segundo vicepresidente Denny Fernández y mi persona, acompañado de todos los diputados, por el caso de la detención arbitraria del diputado Gilbert Caro. Venezuela sabe que el gobierno en este momento ha desatado una política del miedo y del terror, porque el gobierno sabe que no tiene ningún tipo de apoyo popular, porque el gobierno sabe que el pueblo venezolano lo que quiere es votar y poder expresarse para el cambio en el país. Y la única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror. Y por eso han juramentado un grupo que ellos llaman el Comando Antigolpe. El único golpe de Estado que se da en Venezuela lo da Nicolás Maduro contra la Constitución y contra el pueblo venezolano. El único golpe de Estado que hay contra un pueblo que todos los días tiene que hacer cola para ver si consigue comida, o un pueblo que tiene que comer de la basura, ese es el golpe de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano. El único golpe de Estado que hay en Venezuela es que el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos con total impunidad y el gobierno no hace nada. El único golpe de Estado es que el año pasado 1 millón de venezolanos perdieron el trabajo y al gobierno ni le importa esa realidad de los venezolanos. Y como el pueblo quiere cambio, y como el pueblo quiere votar, y como el pueblo quiere que se vote siguiendo los derechos constitucionales, la respuesta del gobierno es el miedo, la persecución, la represión y tratar de intimidar a quienes luchamos todos los días para que ese cambio se haga una realidad. Principalmente a esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que fue electa apenas hace un año, con el poder de 14 millones de venezolanos, 14 millones de venezolanos que nos eligieron para hacer cumplir la Constitución. Y entre los diputados electos está nuestro amigo y compañero Gilbert Caro, que lo agarran ayer preso, violando totalmente el principio más sagrado que tiene un diputado, que es la inmunidad parlamentaria, en la cual la Constitución nuestra no hace ningún tipo de distinción. Diputados, principales o suplentes, gozan de inmunidad desde el mismo momento de su proclamación como diputados. Y en este sentido, Gilbert Caro no solamente fue apresado arbitrariamente, sino que fue llevado a la jurisdicción militar. Y aquí quiero detenerme de nuevo para mandarle un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas. La mayoría de nuestras Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas que quieren un país donde se cumpla la Constitución, distinto al país actual, tienen que revelarse al hecho de que los tribunales militares se estén utilizando para juzgar a civiles. La propia fiscal general ha dicho que los tribunales militares son solamente paramilitares y que incluso delitos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos hechas por militares, corresponde a los tribunales civiles conocer esos casos. Es absolutamente arbitrario e inconstitucional que un diputado y que un civil sea llevado a un tribunal militar. Las Fuerzas Armadas no pueden prestarse a ser los verdugos de los diputados, a ser los verdugos del pueblo, y los tribunales militares no están hechos para juzgar a los civiles y mucho menos para juzgar a un diputado. En este sentido, hoy la Asamblea Nacional rechaza absolutamente la detención de uno de sus miembros, una detención que está hecha para meter miedo, pero queremos dejarle claro a quienes están en el poder que nosotros no tenemos miedo, que vamos a seguir luchando y que vamos a darlo todo para que Venezuela sea libre, la Constitución sea quien reine y el pueblo pueda votar. Ese es nuestro cometido. Nosotros vamos a estar no solamente exigiendo la libertad de Gilbert Caro acá, mañana un grupo de diputados nos vamos a trasladar al estado Carabobo, vamos a presionar para que sea puesto en libertad. Del mismo modo, vamos a accionar internacionalmente en todas las instancias, la Unión Interparlamentaria, la OEA, el Parlasur, el Parlatino,
la ONU, en todos los lugares donde sea escuchada la voz de lo que está sucediendo en Venezuela, que es represión pura y dura para tratar de amilanar a un pueblo que lo que quiere es cambio y quiere votar. Lo que está desarrollando el gobierno venezolano es un delito que se llama terrorismo de Estado, y existen internacionalmente instancias donde vamos a acudir a demandar a las personas que están accionando este terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano. Delitos que no prescriben y que incluso en el caso de los funcionarios vamos a ir también a las instancias nacionales, desde quienes apresaron a Gilbert Caro hasta quienes dieron las órdenes. Quiero dejar muy claro esto: esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Pueden ser que hoy los premien y los aplaudan desde el gobierno, pero mañana esos delitos tendrán su condena, porque quien viole los derechos humanos en Venezuela hoy o mañana será castigado cuando tengamos el cambio por el cual estamos luchando todos los venezolanos. La información que manejamos, que no es cierta, no es confirmada, porque todo se hace absolutamente de espaldas de los medios, de espaldas de las instituciones y de espaldas del pueblo, es que aparentemente el diputado Gilbert Caro se encuentra en el estado Carabobo, en una dependencia militar, esperando ser juzgado militarmente. Y esto, además de la violación de lo que es la inmunidad parlamentaria, que es la protección que nos dio el pueblo venezolano por el voto, es la inmunidad parlamentaria que gozan todos los diputados, el hecho que sea juzgado a través de un tribunal militar, eso es un escándalo mundial, porque la Constitución es clara: los delitos militares van a tribunales militares solo para los militares. Los civiles tienen el derecho constitucional de ser juzgados en tribunales civiles por sus jueces naturales. El hecho que se utilice la justicia militar tiene que ser rechazado por todos los venezolanos y especialmente por las Fuerzas Armadas, porque es utilizar a las Fuerzas Armadas como un órgano de represión del pueblo venezolano y de los diputados. Yo estoy seguro que la mayoría del pueblo venezolano, y estoy seguro que la mayoría de las Fuerzas Armadas, rechazan que se utilice, que se manipule las instituciones y especialmente la jurisdicción militar para ser el órgano represor contra un diputado. Nosotros queremos ser muy claros como diputados. A nosotros no pueden, ni van, ni podrán atropellarnos con arbitrariedad o con miedo. Nosotros somos los garantes de una Constitución que hoy el gobierno es quien la viola. Nosotros estamos acá para defender la Constitución y los derechos de todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos que más sufren y que el gobierno nunca habla de ellos, los que comen basura en las calles o los que tienen que buscar a sus muertos en las morgues todos los fines de semana o los que se tienen que ir del país porque no hay empleo. Esa es la lucha nuestra, por ese pueblo mayoritario que sufre, que no cree en este modelo que lo que ha hecho es robarle a los venezolanos el futuro, y nosotros nos vamos a mantener en pie dando esta lucha porque el pueblo venezolano tiene derecho a votar en todas las elecciones que correspondan para este año. Para el Tribunal Supremo, usted ya no es presidente del Parlamento, diputado. No hubo abandono de cargo, no hubo sesión. A todos los funcionarios que estén dando órdenes contrarias a la Constitución, a todos los funcionarios, tengan el cargo que tengan, presidente, vicepresidente, ministro, a todos los funcionarios que den órdenes de violar la Constitución e ir contra los derechos humanos, sepan que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Crímenes que en todas partes del mundo son perseguidos por violar los derechos humanos de los venezolanos y en este caso del pueblo venezolano. Esos delitos no prescriben, esos delitos nunca terminan de ser perseguidos. Quizás hoy se sienten poderosos, pero mañana habrá cambios. En Venezuela las cosas cambiarán como han cambiado en otros países, y quienes son perseguidores hoy sepan que en el futuro, por violar los derechos humanos, también ellos serán perseguidos, pero con el peso de la ley y de toda la justicia internacional. Los derechos humanos son sagrados. La lucha es porque en Venezuela todo el mundo tenga justicia, tenga dignidad y no simplemente sea un país sometido por el miedo. Esa no es la Venezuela que queremos, y desde aquí todos los diputados estamos en la Asamblea Nacional reafirmando como un poder electo por 14 millones de venezolanos que estamos resistiendo y dando la lucha para que el país cambie pacíficamente a través del voto. Acaba de una serie de delitos que ya había cometido, que había
¿Cómo será la respuesta de la Asamblea Nacional ante la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Mira, hay una comisión que va a ir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo se va a resolver este tema del desacato que la Asamblea el punto, del gobierno? el punto más importante es el punto de la violación de los derechos de Gilbert Caro. Sobre ese punto, solamente quiero decir lo siguiente. Nosotros el 5 de enero hicimos exactamente lo que el gobierno había pedido a través de los mediadores internacionales. Exactamente lo mismo. El mismo rito, los mismos textos, el mismo procedimiento. Y el gobierno es tan claro en que no quiere darle la libertad a sus propios compromisos y es tan claro que no quiere cumplir sus compromisos que hoy lo quiere negar. En todo caso, cuando tengamos el texto completo de lo que vea el TCJ, lo vamos a analizar y veremos qué hacemos. Pero yo sí quiero dejar claro, lo que hicimos el 5 de enero fue exactamente lo que se acordó con los mediadores internacionales. Eso es lo que yo debo decir hasta ese punto. Quiero también exponer el caso y hacer la denuncia que así como fue puesto sin libertad ayer nuestro amigo Gilbert Caro, un diputado, un concejal, en este caso de Primero Justicia en Maracaibo, también fue privado de libertad arbitrariamente por el SEBIN. En el caso de Maracaibo, este concejal se lo llevaron esposado, no sabemos dónde está ahorita preso, se lo llevaron totalmente intempestivamente, estaba haciendo unas denuncias sobre la corrupción de los CLAP y se lo llevaron preso, y por eso, además de Gilbert Caro, que es el caso principal, también quiero denunciar el caso de este concejal, de Jorge Luis, concejal nuestro en Maracaibo, que fue apresado ayer por el SEBIN. Si creen que metiendo preso a los descontentos van a resolver, tapar la realidad, pues van a tener que meter preso a 30 millones de venezolanos porque nadie quiere lo que está viviendo Venezuela y Venezuela lo que quiere es votar en este momento.